Parece que en Occidente todavía quedan líderes bastante sensatos cuyas declaraciones a todo esto son bastante preocupantes. Recientemente, en una radio pública de Hungría, Viktor Orbán habló sobre el tema de Ucrania y cómo podría influir en el orden mundial, o bueno, en la paz mundial, mejor dicho, a nivel internacional. Y ha denunciado que Occidente parece estar sufriendo una especie de fiebre belicista que no le permite ir más allá. Os recuerdo que hace nada Viktor Orbán, de hecho, apostó por crear una especie de la OTAN a la europea, es decir, sin Estados Unidos. No me preguntes por qué, pero no parece que Hungría se vaya a convertir así como así en un mero esbirro de los intereses estadounidenses. Una de las cosas que quizás influye en esto podría ser el hecho de que en prácticamente un 80% se trata de un país que depende enormemente del petróleo ruso. Y además no solo depende de él, sino que no quiere cambiarlo por ningún otro porque es una materia prima muy barata que hasta ahora en Hungría ha funcionado maravillosamente bien. Y los acuerdos con Rusia, Hungría quiere mantenerlas hasta las últimas circunstancias. Además, también conocemos, hice un vídeo al respecto en mi canal de Liusivaya Geopolítica que os invito a seguir si os gustan pues, análisis geopolíticos desde un punto de vista quizás más detallado, puesto que aquí generalmente aplicamos una perspectiva más analítica. Orbán tiene un serio problema con Ucrania, puesto que la minoría húngara es seriamente perseguida en dicho país. Es decir, en Ucrania no solo se discrimina a los rusos, sino también a los húngaros, y esto, repito, lo expliqué muy detalladamente en un vídeo. Pero aparte de todo lo anteriormente mencionado, lejos de ser sencillamente un agente pro-Putin, como lo han denunciado en infinidad de ocasiones, pues desde los medios occidentales, también lo han dicho varios políticos occidentales, es más, en Estados Unidos ya parecen estar bastante preocupados por las últimas declaraciones de Viktor Orbán, puesto que el embajador de Estados Unidos en Hungría ya se ha pronunciado al respecto y le ha mandado a Orbán como una especie de aviso diciéndole que Hungría ahora está eligiendo su camino y que tenga cuidadito, no vaya a ser, entiendo yo y añado de mi parte, que por el camino al camino, valga la redundancia, se encuentre alguna piedrecita de producción estadounidense o, como ahora está de moda decir, según la propaganda occidental, de algún grupo pro-ucraniano, de esos que de vez en cuando pues no tiene demasiadas cosas que hacer y se dedica pues que si a volar Nord Stream, que si a tratar de llevar a cabo algún otro acto de dudosa, que diríamos, naturaleza en términos de legalidad internacional. Y lo más curioso y lo más preocupante de todo esto quizás sea el hecho de que Viktor Orbán, dentro de esa fiebre belicista que parece sufrir Occidente, ha mencionado sobre todo el hecho de que ya no solo se envían cada vez más armas, sino que además cada vez se está pasando a hablar de este asunto en términos aún mayores, escalando el conflicto y volviéndolo a escalar. Así, en principio se ha empezado con municiones pues más bien pequeñas, después se pasó a municiones de más largo alcance, ahora van los tanques, después quizás, dice Viktor Orbán, vengan los aviones, y lo más preocupante para él es sin duda alguna el hecho de que considera bastante factible que Occidente pronto podría enviar a Ucrania directamente los primeros soldados, lo cual supondría, por supuesto, la entrada directa de la OTAN en esta guerra. Si bien ya sabemos que esta es una guerra de la OTAN contra Rusia en el suelo ucraniano, pues ahora mismo se está llevando a cabo en términos de una guerra proxy, es decir, pues cada parte está tratando de cerrar los ojos, sobre todo la parte rusa, el tremendo dictador de Vladimir Putin, que quiere volar el mundo por los aires, cierra los ojos en infinidad de ocasiones para no desatar esa tercera guerra mundial, porque pretextos lo cierto es que no le faltan.
pero Viktor Orbán, sin embargo, lo ve cada vez más y más probable, es decir, ya no está hablando en términos de una lejana posibilidad, sino que realmente considera que esto podría hacerse realidad en un tiempo relativamente corto. Denuncia también el hecho de la necesidad de, en el caso de Hungría y también de otros países occidentales, defender sus propios intereses y no los intereses de otros países, Estados Unidos. Y por último, por mucho que Estados Unidos parece intentar amenazar al primer ministro de Hungría diciéndole que se aleje de Putin lo máximo posible, Viktor Orbán sigue denunciando también el hecho de que las sanciones contra Rusia sobre todo afectan a los países occidentales. Dice que en cuanto esas sanciones se retiren, la inflación necesariamente empezará a bajar y por lo tanto sería conveniente tratar de retirarlas cuanto antes y para ello pasar de financiar la guerra y volverla a financiar a empezar por fin con las negociaciones de paz. Además, ha añadido que esta postura tan belicista hacia Rusia no la comparte ni la entiende la gran mayoría de los países a nivel mundial. Si bien Occidente se ha posicionado de una forma absolutamente clara, otros países como la India, China, Turquía, una infinidad de países del continente africano, diría prácticamente todo el continente africano al completo, opinan absolutamente todo lo contrario y apuestan por comenzar con las negociaciones de paz. China además ya ha propuesto su plan para la paz que, recordemos, Occidente rechazó, y eso que Occidente, pues tanto en Georgia, recientemente hemos hablado de esto, como en Ucrania, como por supuesto en otros países a nivel mundial, sigue básicamente promocionando la guerra mientras China acaba de conseguir que se reconcilien enemigos históricos pues como Irán y Arabia Saudí, es decir, queda bastante claro si analizamos los hechos con un mínimo de objetividad quién apuesta por la paz y quién no lo hace para nada. Y Viktor Orbán, por supuesto, de momento se suma al bando de aquellos que prefieren que haya diálogo, que haya negociaciones y, por supuesto, en definitiva, que haya un inmediato alto el fuego para tratar de solucionar este conflicto de una forma diplomática, porque si no, dice Viktor Orbán, visiblemente preocupado, un conflicto local ucraniano podría terminar convirtiéndose en toda una guerra mundial.